Retomamos en la tercera etapa de capacitación de trabajo en caliente, ¿sí? Ya habíamos hecho un recuento, o mejor dicho, vamos a hacer un pequeño recuento de lo visto en el segundo video, ¿sí? O en la segunda presentación del trabajo en caliente, donde hablamos de equipo de protección personal, ¿sí? Hablamos de equipo de protección para la vista, protección respiratoria, bueno, hemos tocado el tema de protección auditiva, el tema de uso de prendas, ¿sí? De seguridad, equipos o elementos de protección que justamente van a aliviar la posibilidad de contacto con partículas incandescentes, con altas temperaturas, con la radiación de calor, la radiación luminosa, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver la etapa del espacio de trabajo, ¿sí? El espacio de trabajo como área que se va a relacionar también con la actividad. No olvidemos que son dos situaciones, dos elementos distintos. El espacio de trabajo es el lugar donde yo voy a desarrollar la actividad y el proceso es propiamente el trabajo que voy a ejecutar, ¿ok? Entonces, dentro de la identificación de espacio de trabajo, debo considerar el tema de las atmósferas. ¿Por qué hablamos y damos relevancia a esta condición? No olvidemos que vamos a tener espacios de trabajos acondicionados o preacondicionados, como un taller, como una superficie amplia y abierta y ventilada, pero también se van a presentar trabajos muy poco comunes o atípicos, ¿no? Como soldar en un tanque cisterna, como soldar en un ducto, como soldar en una superficie de espacio confinado, ¿no? Entonces, ¿qué debo acondicionar o qué debo preestablecer en este tipo de áreas? El considerar si la atmósfera es segura, ¿no? Y cuando una atmósfera es insegura, cuando la atmósfera presenta áreas peligrosas como gases inflamables, gases combustibles, ¿no? Gases explosivos, ¿no? Donde estos niveles de inflamabilidad o combustión pueden ser mayores al 10% del límite inferior de inflamabilidad, ¿no? Lo que se llama el LEL. Estos niveles son considerados por OSHA, ¿no? Para espacio confinado. ¿Y por qué son tomados en cuenta? Porque si estos niveles sobrepasan ese 10%, pues se vuelven áreas altamente críticas, ya que puede haber un desencadenamiento de incendios, ¿ok? Por lo tanto, debo evaluar si los niveles están en espacios, en condiciones tolerables, ¿no? ¿Y cómo lo hago esto? A través de un equipo de medición de atmósferas, ¿sí? Los hay de tipo individual o multilectores, ¿no? Que me van a leer las atmósferas inflamables, las atmósferas explosivas, las atmósferas con niveles contaminantes, ¿no? Donde pues vamos a ver lecturas de partículas por millón, ¿no? En su abreviatura ppm, que significa que van a haber altos niveles de concentración de algún producto que puede ser nocivo. Entonces es importante que la evaluación se haga de manera oportuna y previa a cualquier interacción, ¿no? Dice, monitorear efectivamente una atmósfera peligrosa significa concientizar y entrenar al personal, pues el monitoreo de gases es la única forma de identificar una atmósfera peligrosa, ¿sí? No olvidemos que nuestro sentido, en este caso olfato, no permite determinar niveles de toxicidad o inflamabilidad de manera precisa, ¿no? Para ello necesitamos de equipos de monitoreo, equipos calibrados, equipos con filtros adecuados que nos permitan tener una lectura objetiva. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos alguna interacción con alguna superficie considerada espacio confinado, esta deba pues tener las características necesarias para garantizar un trabajo seguro. ¿Ok? Y dentro de los límites de inflamabilidad que podemos nosotros encontrar o que puede revelar nuestro equipo de medición, podemos encontrar los siguientes elementos, más comunes, claro está, porque hay otros más, ¿no? Tenemos los gases como el butano, el propano, el pentano, ¿no? Etcétera, que por su nivel de inflamabilidad van a tener niveles LEL, ¿no? Que son de inflamabilidad, y WEL, que son los explosivos, eh, que según la proporción, pues van a generar un tema de criticidad más alto, ¿no? No olvidemos que un elemento combustible, cuando se le alimenta con oxígeno, pues como que genera una combinación altamente crítica, ¿no? Es como poner la mecha y la pólvora conjunta, que va a generar una explosión. Lo mismo pasa con estos elementos. Por su nivel de combustión que tienen, ¿no? Con un enriquecimiento de oxígeno puede generar una atmósfera inflamable
muy alta o generalmente, por lo regular, explosiva. Entonces es importante que las personas tengan a bien hacer una evaluación, no confiar en que sacaron una tapa, abrieron una compuerta o ventilaron un elemento y este tiene las condiciones para poder intervenir. No, se tiene que hacer una revelación a través de equipos de monitoreo para asegurarse que la condición del área es óptima. Pero ojo, si bien es cierto, yo hago un monitoreo inicial, eso no me exime, ¿no?, a que yo ya no monitoree. Muy por el contrario, si la condición del espacio es muy limitada y mis niveles de ventilación, mis niveles de recambio de atmósfera son limitados, estoy condicionado a hacer una medición de manera casi permanente, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. En alguna vez nos tocó hacer un trabajo de soldadura en un espacio cerrado, ¿sí? En una cisterna estábamos poniendo algunas válvulas y se empezó a generar grandes concentraciones de humos y gases, ¿no? Una persona por ahí sugirió que como no teníamos mangas de inyección y extracción, ¿no?, mangas de inyección de aire y extracción de aire, pusiéramos un ventilador, ¿sí? Y pusimos un par de ventiladores, uno en cada esquina de ese espacio. Y el ventilador empezó a girar, pues, haciendo su trabajo, y lo que hizo fue simplemente recircular la atmósfera existente, ¿ok? ¿Qué significa recircular? Hacer que el elemento pase de un espacio a otro, pero no se elimine, sino que simplemente se chocolatee, es como una licuadora, da vueltas en círculo, ¿no? Pero no salía del espacio, por lo tanto, tenía un espacio fresco, pero contaminado, ¿no? ¿Y cómo pudimos llegar a esta conclusión? Porque con los elementos de monitoreo no bajaban los niveles de criticidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Es importante siempre asegurarnos que las mediciones se hagan de manera permanente y correctamente hechas. ¿Ok? Bien, eso es con respecto a la atmósfera. Ahora vamos a hablar del trabajo, ¿no? Nosotros, como mencionábamos, dentro de los trabajos en calientes, uno de los más comunes que tenemos es la soldadura, ya que de este trabajo va a dependerse otras actividades, como el amolado, como el desbaste, como cortes, ¿no? Pero la soldadura es el trabajo en caliente más común que podemos tener, ¿no? Y dentro de la soldadura tenemos, pues, la soldadura por arco eléctrico, ¿no? Que en este caso es la unión de dos metales a través del arco eléctrico que se genera por medio del electrodo, ¿no? Y también tenemos la soldadura oxiacetilénica, ¿no? Donde, pues, ponemos eh, elementos como el acetileno con el oxígeno o el gas propano con el oxígeno para un enriquecimiento de atmósfera, perdón, de combustión y genere una llama de altas temperaturas, ¿ok? Bien, vamos a ver un videito para poder un poquito ampliar, digamos, los conceptos de lo que estamos hablando. ¿Qué es un trabajo en caliente? Es un trabajo que involucra o en el que se genera chispas, llamas abiertas, arcos eléctricos y cualquier fuente de ignición, que pueden entrar en contacto con materiales inflamables o con equipos o maquinarias que los contengan y puedan ocasionar así un incendio o explosión. ¿Cuáles son los requerimientos del área para minimizar riesgos durante el trabajo en caliente? Realizar una inspección previa del área de trabajo. Retirar los materiales inflamables. Tener disponibilidad de equipos para combatir incendios. Protección de áreas aledañas. Mantener una ventilación adecuada. ¿Cuáles son los requerimientos para el personal que realizará el trabajo en caliente? Portar los CPP adecuados, como escalopines de cuero. Inspeccionar correctamente sus equipos de trabajo. Portar y mantener visible su permiso de trabajo debidamente llenado. Como hemos observado, el trabajo en caliente presenta riesgos que pueden ser prevenidos con medidas de control y prácticas seguras de trabajo que debemos aplicar obligatoriamente. Ahora, continuaremos con la capacitación. Bien, como menciona el video, hay una serie de riesgos que van a implicar este tipo de procesos, pero hay algo que tener en consideración, que una correcta inspección de los equipos nos va a ayudar
a tener un mayor control de ello, ¿no? Y justamente esta parte de la capacitación se va a enfocar en ello. Una de las cosas que vimos en el video de la segunda etapa de capacitación era la letra CE en los equipos eléctricos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que tenía una certificación que me permitía saber el nivel de protección que tiene ese equipo. ¿Qué significa? Hoy en día los equipos electrónicos, los equipos eléctricos, tienen lo que es el IP, ¿no? El índice de protección. ¿Qué me permite tener ese IP? Saber qué nivel de protección tiene mi equipo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante simple y común. Cuando aparecieron los smartphones, en algún momento una marca de teléfonos empezó a publicitar sus equipos dentro de una pecera. ¿Qué significaba esto? Que su IP era muy elevado, ¿no? Que tenía un índice de protección que le permitía incluso trabajar sumergido en agua, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que el IP me va a permitir saber la protección que tiene a la humedad y a elementos de contacto mecánico, ¿no? Como golpes, proyección de elementos sólidos, ¿no? Y me va a permitir saber, pues, si está protegido. En este caso, el CE es un elemento que me permite saber si tiene protección dieléctrica. ¿Qué significa esto? Si tiene una protección tanto en la cobertura de la carcasa, como también si lo tiene en el tema de la masa que recibe la energía, ¿no? Una doble protección, un doble blindaje. Entonces es importante que cuando yo tengo un equipo eléctrico, vea esta nomenclatura o esta abreviatura CE, que es justamente un tema de protección. Para el tema de gases comprimidos, vamos a tener en este caso los manómetros, como vemos en esta imagen, pero además vamos a tener una válvula antirretorno, como la conocemos algunos, o la válvula Shell. ¿Qué me permite esta válvula? Que ante alguna fuga, ante alguna elevación de caudal del flujo, esta no genere afectación y por lo tanto se bloquee y evite que la fuga se dé de manera masiva y por lo tanto no se desencadene un tema de inflamabilidad o explosividad. Entonces es importante siempre asegurarnos que estas condiciones de control estén bien aplicadas y verificadas, ¿no? En este caso, los tipos reguladores dice alta presión, utilizados en oxígeno, nitrógeno y argón. Baja presión, utilizados principalmente en gases combustibles. Y los de tipo de línea, utilizados en redes de gases que poseen baja presión de la entrega, ¿ok? Otro detalle que hay que tener en consideración son el tema de las cañas o de la boquilla, ¿sí? El soplete, también conocido así. ¿Qué me va a permitir eso? Saber el nivel de proyección de la llama, ¿no? Qué tan amplio o qué tan reducido va a ser el nivel de proyección de la llama, ¿sí? Y no olvidemos que dentro de estas cañas, como también solemos llamarlo, se da la combinación de los dos elementos químicos, en este caso de los dos gases, ¿no? Que van a permitir el enriquecimiento digamos, del fuego, ¿no? Y generar una llama mucho más amplia, mucho más potente. Entonces, va a depender mucho de qué, de que tenga la fluidez de estos flujos, de estos gases, ¿no? Que tenga la llama adecuada, ¿no? Y genere una combustión correcta, ¿ok? Esto además, ¿a qué se relaciona? A las mangueras, ¿sí? A las mangueras que también van a tener una característica especial. Pero bien, para continuar con el tema de equipos eléctricos, otro detalle que tenemos que considerar es la puesta a tierra, ¿no? Es un mecanismo de seguridad, dice, que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. ¿Qué significa esto? Y esto viene relacionado también con los tableros eléctricos. Y nuestros tableros eléctricos y nuestras conexiones eléctricas deben contar con una puesta a tierra, que es un tercer cable, un tercer elemento del cableado propiamente que tenemos, ¿sí? Si bien es cierto, usamos un cable monofásico con dos polos energizados, ¿no? Un polo neutro y un polo energizado, debemos contar con un tercer polo, que es el polo de puesta a tierra. ¿Qué va a hacer este polo de puesta a tierra? Que ante alguna fuga, ante alguna interacción o contacto directo o indirecto con alguna pieza energizada, esta pues no descargue sobre la persona, sino más bien fluya hacia esa zona de menor resistencia y pues le dé la salvaguarda al trabajador, ¿no?
A esto también podemos sumarle el tema de las llaves termomagnética y diferencial, ya que estas se van a activar ante alguna sobrecarga o descarga eléctrica que a la vez proteja al equipo y a la persona, ¿no? Entonces, la instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones del fabricante. Es preciso asegurarse de que el chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra, controlando en especial las tomas de tierra, y no utilizar para las tomas de la puesta a tierra conductos de gas, dice, líquidos inflamables o eléctricos, ¿no? Y algunos equipos, cuando se conectan directamente a una toma doméstica, ya están acondicionados con la puesta a tierra. Pero cuando son equipos portátiles, por ejemplo, como un generador eléctrico, de estos pequeños, de estos de 10.000 kilowatts, de 10 kilowatts, ¿no? Que no son, digamos, de mucha, de mucha masa, de mucho tamaño, normalmente se llevan y llevan una puesta a tierra portátil, ¿no? Un cable eléctrico que termina en una varilla más o menos de 1 metro, metro y medio, y que esta debe ser anclada al suelo, ¿no? En un cierto tipo de suelo, a un nivel de profundidad, etcétera. ¿Qué nos recomienda? Que no sea puesto donde haya otras condiciones de acondicionamiento, por ejemplo, conductos de gas, eh, puntos de inflamabilidad, etcétera, ¿no? Cuando alguna vez nos tocó hacer trabajos en Talara, pues no podíamos hacer un acondicionamiento en cualquier lugar. Teníamos que tener la verificación por parte de los supervisores de Petroperú para poder hacer un acondicionamiento de puesta a tierra. Y naturalmente venía un electricista, venía personal especializado para hacer esa condición, ¿no? Es importante que nosotros tengamos esa proyección de aseguramiento, ya que si optamos por hacer una puesta a tierra en un lugar inadecuado, pues más que generar un control, vamos a generar un perjuicio. La toma de corriente y el casquillo que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentación debe estar limpio y exento de humedad, ¿no? Ya lo mencionaba en el video de la segunda etapa de la capacitación, y todo equipo de protección personal debe estar limpio. ¿Limpio en qué sentido? No contaminado con producto químico, no contaminado con producto inflamable o no humedecido por agua, ya que no olvidemos que los primeros elementos mencionados son inflamables, va a generar que las prendas se prendan, se incendien, ¿no? Se desencadene una llama por reacción química. Y la otra opción es que haya un tema de conductividad, ¿no? No olvidemos que la humedad es conductiva y por lo tanto puede haber una descarga eléctrica. Entonces es importante que siempre se tengan las condiciones propicias para que el equipo de protección personal cumpla su función y aísle de cualquier interacción con lo antes mencionado. Ya había mencionado también que los equipos de seguridad no van a ser los comunes a todos los trabajadores, ¿no? Dentro de la dotación que podamos nosotros tener, vamos a tener equipos de seguridad básicos y incluso equipos de seguridad específicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar algunos de los básicos, ¿no? El casco de seguridad es el equipo básico. Mientras que la careta de soldado esmerilar con filtros adecuados viene a ser un tema de equipo de protección específico, ya que solamente se le va a suministrar a aquellos que hacen trabajo en caliente, no se le va a dar a todos, mientras que el casco sí es de uso común, tanto para los soldadores como para aquellos que no son soldadores. La ropa de protección de cuero, que es un equipo de protección individual específico, ¿no? Igualmente se le va a dar a aquellos que hacen trabajo en caliente, y estos son de cuero cromado, ¿no? En este caso, ¿qué son? Casaca, pantalón, mandil ¿no? Escarpines, capuchas, guantes de manga larga, guantes de caña alta, botas de caña alta, etcétera, ¿no? Que permitan que las partículas incandescentes no penetren hasta puntos donde pueda hacer contacto con las prendas del trabajador o incluso con parte de su cuerpo, ¿no? En este caso con la piel. Y respiradores, ¿no? Respiradores con filtros para humos metálicos, para vapores orgánicos, para vapores ácidos, ¿no? Que permitan que la liberación de estos componentes no afecten la condición de salud del trabajador. Entonces, como equipo de protección personal, tenemos la máscara para soldar, ¿no? ¿Qué va a hacer la máscara para soldar? ¿O qué cubre? Protege los ojos, la cara, el cuello, y debe estar provista de filtros inactínicos, ¿no? ¿Qué significa? Filtros de luz, ¿no? Los lentes de protección deben estar marcados como ANSI Z87, ¿no? ANSI entra aquí a hacer su labor, ¿no? Nos va a brindar filtros con protección UV, filtros con protección que nos permita, pues, asegurar que la radiación de luz no genere daño en nuestros ojos,
¿ok? Y pues además nos va a permitir una protección también física, ya que la proyección de partículas, en este caso esquirlas que se puedan dar también, no penetren a través de este y terminen impactando con nuestras vistas, ¿no? Luego tenemos los guantes de cuero, en este caso los tipo mosquetero que le llaman, ¿no? Así como estos que usan el mosquete para hacer las peleas de enfrentamiento, ¿no? Estos guantes van a llegar hasta caña de media alta, hasta el codo, incluso algunos hasta 3/4 del brazo, ¿no? Para proteger las manos y muñecas. El delantal de cuero tipo mandil, para proteger las aplicadoras de exposición a rayos ultravioleta del arco. No olvidemos que la radiación que genera este trabajo soldadura también afecta nuestras partes blandas, ¿no? En este caso, imagínense a un soldador, y esto es común en aquellos soldadores artesanales, vamos a ponerlo de esta manera, o trabajos subestándar que suelen suceder, donde el trabajador suelda con la camisa o el polo con el que salió en la mañana a trabajar, ¿no? Y toda esa radiación de calor le da la altura al estómago. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando el trabajador vaya a miccionar, va a sentir un ardor, producto que ese arco de calor, que ese radiación de calor que se dio, genera una inflamación en nuestra parte blanda, en este caso nuestra vejiga, ¿no? Generando pues ardor a la hora de miccionar. Entonces es importante que las prendas de seguridad sean usadas de manera permanente. Luego tenemos polainas y casaca de cuero, ¿no? Para evitar que las partículas proyectadas ingresen a través de estos espacios, ¿no? Los zapatos de seguridad de preferencia en caña alta, tipo botas, ¿no? Y el gorro o capucha que proteja el cabello, el cuero cabelludo, incluso las orejas, ¿no? Tipo el gorrito del Chavo, así que tenía unas orejeras un poquito largas. Entonces, es importante que estos equipos sean proporcionados a todo el personal que vaya a operar en tema de soldadura o trabajo en caliente para asegurar su protección personal. ¿Ok? Luego tenemos que la EN 11611, clase 1, dice, corresponde al vestuario de protección contra técnicas de soldadura, ¿no? Y situaciones menos peligrosas, causando menores niveles de picadura y calor radiante. Si bien es cierto, es común entregar estos equipos de cuero cromo que antes mencionaba, también se opta por el uso de prendas ignífugas, ¿no? Y vuelvo a repetir un poco lo que mencioné hace un momento. El concepto ignífuga no significa que no se prende. El concepto ignífugo se aplica para condición de retardo de inflamabilidad. ¿Qué quiere decir? Una prenda común se puede inflamar a cierto nivel de temperatura, ¿no? De llama abierta y a cierto tiempo de contacto. Vamos a poner, yo agarro un soplete y lo dirijo hacia una prenda común y en 2 o 3 segundos posiblemente esa prenda comience a inflamarse, ¿ok? Y vamos a poner que estoy aplicando 100 grados de temperatura. Pero ¿qué resulta si esos 100 grados de temperatura lo aplico a una prenda ignífuga que tiene una resistencia de 11 calorías por centímetro cuadrado? Yo voy a aplicar el mismo perdón, la misma ráfaga de fuego que apliqué a la otra prenda por más de 15 segundos y esa prenda no se va a inflamar, ¿no? Pasados los 15 segundos recién va a generar una llamarada que se va a extinguir de manera rápida al momento de yo retirar la ráfaga de fuego, mientras que la otra prenda sí se inflama en su totalidad. Entonces quiere decir que estas prendas que yo pueda brindarles van a tener un mayor nivel de resistencia, ¿ok? Pero al final sí se prenden, ¿no? Dependiendo de la temperatura que se le aplique. La clase 2 dice, de la EN 11611, corresponde a la protección contra técnicas de soldadura en situaciones más peligrosas, causando mayores niveles de aplicadores de calor radiante, ¿no? En este caso, la norma ISO 1611611 requiere que los trajes de protección cubran completamente la parte superior e inferior del torso, desde el cuello, brazos y piernas. Hay otros requisitos de diseño que deben ser seguidos para evitar que las gotas de material fundido se alojen en parte alguna de la prenda, ¿sí? Entonces, como ven, se va sumando mayores niveles de control, ¿no? Ojo, en este caso, la prenda ignífuga, como le mencionaba anteriormente, está bien, si bien es cierto, es considerada un EPP, un equipo de protección personal, también está considerada un control de ingeniería, ya que esta prenda tiene características muy particulares, ¿no? Ya sea que haya sido fabricada con un elemento de alta resistencia al calor
o haya sido adherida a través de algún tratamiento, ¿no? Entonces, ya hay un control de ingeniería, hay un nivel de seguridad mucho más alto, ¿ok? Y la norma NFPA 2112 dice, cada capa individual del conjunto debe testearse de manera separada. Para tejidos cuya etiqueta especifique que deben ser lavados, debe testarse antes y después de 100 ciclos de lavado y secado. El tiempo de exposición de la llama es de 12 segundos, ¿sí? Como mencionaba, estas prendas tipo ignífugas van a tener un nivel de resistencia cuanto más nuevo mejor. Pero si en el tiempo yo lo doy lavado, y en un lavado incluso de mala manera, lo meto en una lavadora con un detergente industrial, pues naturalmente la fibra se va a deteriorar, el tratamiento de esa prenda se va a deteriorar. ¿Y qué quiere decir? Como bien menciona aquí, después de ciclo de lavado y secado, pues su nivel de resistencia va a minorarse, ¿no? Si anteriormente dije que a los 15 segundos se iba a inflamar, posiblemente a los 12 ya comience a hacerlo, y posteriormente incluso a menor tiempo, ¿no? Entonces es importante siempre llevar mucho control sobre este tipo de prendas para garantizar que no haya un nivel de deterioro y un nivel de exposición inadecuado. Certificación, tenemos que asegurarnos que nuestros equipos estén certificados, ¿no? Y esto nos va a permitir que asegurar las condiciones de uso, las condiciones de mantenimiento, ¿no? Y además que refleja el tratamiento con el cual estamos trabajando. Guantes de cuero, tipo mosquetero, con costura interna para proteger las manos y muñecas. Delantal o coleto de cuero, para protegerse de salpicaduras y exposición a rayos ultravioletas de arco eléctrico. Polainas o casacas de cuero, cuando es necesario hacer soldadura en posiciones verticales y o sobre cabeza, deben usarse estos aditamentos para evitar las severas quemaduras que puedan ocasionar las salpicaduras del metal fundido. Bien, como hemos podido ver, los equipos de protección personal no son un equipo convencional cualquiera, ¿no? Es un equipo que tiene un tratamiento y que me va a permitir establecer cuál es su nivel de protección, ¿no? Cuál es el nivel al cual va a estar sometido y por el cual yo debo tener control, ¿ok? Aquí tenemos una certificación de ensayo que es la ASTM, ¿sí? Y nos dice qué tipo de pruebas se le aplica, ¿no? Y qué valores mínimos de cumplimiento debe tener, ¿ok? Entonces, aquí me va a decir qué tipo de tejido, qué tipo de resistencia, qué tipo de calor, un sinnúmero de detalles que yo debo tener en consideración, ¿sí? Rayos de los arcos, ¿ok? No olvidemos que el punto de soldadura eléctrico es conocido como un arc flash o un rayo, un destello de luz y calor, ¿no? ¿Producto de qué? Del contacto de la alta temperatura que se genera por la descarga eléctrica, ¿sí? Lo bueno que es controlado. Si fuera descontrolado sería un cortocircuito, convencional y crudamente dicho, ¿no? Entonces, dice, los rayos de calor o los rayos de los arcos, es esencial que sus ojos estén protegidos contra la exposición a la radiación. Es bien conocido que la radiación infrarroja causa quemaduras en la retina y cataratas, ¿sí? Por eso, si vemos que el trabajador está con los ojos rojos, es mejor llevarlo a un oculista, a un técnico especializado, y que vea qué puede estar pasando, ¿no? Posiblemente la lámina de protección no es la adecuada, no tiene la protección ultravioleta adecuada, ¿no? O en este caso la máscara de la derecha, por ejemplo, que vemos, no se oscurece correctamente y por lo tanto está sometiendo a un destello de luz inadecuado a la vista, ¿no? Puede provocar una quemadura ocular conocida como resplandor del soldador. Si bien esta afección no es siempre evidente hasta varias horas después de la exposición, causa un extremo malestar y puede originar hinchazón, secreción de líquido y ceguera temporaria, ¿no? Ojo, si no es tratado adecuadamente, si no es considerado como un tema de daño producto de la actividad,
puede incluso proceder a la ceguera total, ¿ok? Entonces es importante siempre tener cuidado. Otro detalle, como habíamos mencionado también en la segunda etapa de la capacitación, fue el tema del ruido, ¿ok? No olvidemos que según la norma de ergonomía, a 85 decibeles es obligatorio el uso de protección auditiva, ¿ok? Y yo tengo dos formas de hacer protección auditiva. La del tipo orejera, ¿no? Que es la de tipo del lado izquierdo que se ve como si fueran unos audífonos, ¿no? Y la de tipo tapón auditivo, que es un elemento que se va a introducir dentro del canal auditivo para evitar que los ruidos del entorno, pues, lleguen a afectar mis oídos, ¿no? Mi sentido auditivo. Estos no van a eliminar el ruido, lo que van a hacer es reducir el nivel de decibeles, ¿no? Dejándolos en un margen de nivel tolerable, ¿no? Entonces va a ser importante que la persona que haga uso de estos equipos lo haga de manera adecuada. Al igual como se habló con el respirador, no se debe portar aretes, no se debe tener barba. Si voy a ingresar este tapón auditivo en mi canal auditivo, debo asegurarme que no esté contaminado con tierra o con ningún producto, ya que una laceración, un raspado en el canal auditivo, pues es muy sensible, ya que puede generar inflamabilidad, irritación y una otitis, ¿no? Que quiere decir una infección del oído. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué sirven? Para que no penetren en sus oídos las chispas o trozos metálicos que se desplazan por el aire, ¿no? En este caso las orejeras. Para evitar la pérdida auditiva, pues, que es el resultado de trabajar cerca de equipos de soldadura por arco, fuente de alimentación y procesos como corte por arco de carbón, ¿no? Con aire o corte por arco de plasma, que son muy ruidosos. No olvidemos que para hacer un control adecuado de la protección auditiva va a depender de dos factores, el nivel de ruido y el tiempo de exposición. Por lo tanto, es mejor tener el equipo de manera permanente que esperar a tener mucho tiempo de exposición de este tipo de condiciones. Luego tenemos las radiaciones ultravioletas y luminosas, otra vez relacionadas con la protección visual, ¿no? Se debe utilizar mamparas de separación de puestos de trabajo. Esto es más para el entorno, ¿no? Inicialmente se protege a la persona que trabaja, pero también es un compromiso asegurar la protección del entorno, de las personas que están en el espacio de interacción. El material debe estar hecho de un material opaco o translúcido, robusto, dice. La parte interior debe estar al menos a 50 centímetros del suelo para facilitar la ventilación. Es importante que siempre haya ventilación. No volvamos nuestro espacio de trabajo a un espacio confinado, ya que esto va a condicionar a tener otras restricciones, ¿no? No necesariamente relacionadas con la producción de partículas. Se debería señalizar con las palabras peligro, zona de soldadura para evitar el resto de los trabajadores, ¿no? O para advertir. No olvidemos que el proceso de trabajo en caliente, involucra directamente a las personas que hacen la actividad, pero también es necesario asegurar que el entorno no se vea comprometido con este proceso. Por lo tanto, debo poner las advertencias necesarias, ¿no? Y las indicaciones de qué condiciones de control deben tener aquellas que tengan que interactuar. Bien, otro de los trabajos, como habíamos mencionado anteriormente, es el oxicorte, ¿no? Que es la combinación de dos elementos químicos que por su interacción van a generar, pues, un tema de enriquecimiento de la combustión y, por lo tanto, una alta temperatura que pueda cortar o fundir los metales, ¿ok? Dice así, por su gran capacidad inflamable, el gas más utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es la base de la soldadura oxiacetilénica y oxicorte. El tipo de soldadura por gas más utilizado, ¿sí? El acetileno, pues, es mucho más rentable, mucho más económico, ¿no? Y combinado con el gas propano, pues, genera un enriquecimiento más eficiente, ¿no? Ojo, hay otros productos, como el oxígeno con el gas propano, que también es de alto nivel de inflamabilidad, pero va a depender mucho del tipo de superficie con la cual se va a trabajar, ¿no? Y con el elemento que tengamos también más disponible. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué genera esto de aquí? Genera incendio o explosión durante los procesos de encendido y apagado por utilización incorrecta del soplete, ¿no? Montaje incorrecto o estar en mal estado.
Ya había mencionado que en este espacio, en el soplete, se van a unir los dos componentes químicos y van a generar la reacción química, ¿no? En este caso, el fuego. Entonces es importante que las cañerías estén limpias, que no haya corrosión, que no haya, digamos, elementos obstruyentes, ¿no? También puede producir por retorno de la llama o por falta de orden de limpieza. No olvidemos que las mangueras deben estar dispuestas de manera segura, ¿no? Es recomendable, al igual que los cables eléctricos, estén suspendidas, colgadas. ¿Para qué? Para evitar que ningún elemento rodante lacere o las dañe, ¿no? Y por lo tanto genere fugas, ya sean eléctricas, como mencioné anteriormente, o sean de los gases comprimidos. Exposiciones a radiaciones en las bandas de UV visible, dice, ¿no? O en el espectro en dosis importantes y con distintas intensidades, ya sea energéticas, nocivas para los ojos, procedentes del soplete y del metal incandescente de larga soldadura. Ya habíamos presentado en la segunda parte de la capacitación la tabla de los niveles de radiación, ¿no? Como algunos componentes metálicos desprenden mayor luz que otros. Entonces es importante saber con qué tipo de elemento voy a trabajar y qué tipo de protección debo usar. Luego tenemos que esta actividad también genera quemaduras por salpicadura de metal incandescente y contacto con objetos calientes que se están soldando. Por lo tanto, es importante otra vez asegurarnos de tener los equipos de protección adecuados. Proyección de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del cuerpo, ¿no? En este caso, las esquirlas que salen producto del desgaste que hay por el rozamiento con las amoladoras, con los discos de base, discos de cortes, ¿no? O los esmeriles. Entonces, es importante siempre asegurarse que se cuente, además del EPP, de las guardas. Es importante que el equipo que voy a trabajar porte su guarda de seguridad, ya que esta no va a evitar que salgan partículas incandescentes, pero lo que va a hacer es direccionarlas, evitar que las partículas se dirijan hacia mi cuerpo y sean proyectadas hacia un lugar seguro, ¿no? Es decir, hacia el lado contrario. Y por último, la exposición a humos y gases de soldadura, ¿no? No olvidemos que el recalentamiento de estas superficies va a ser desprendimiento de este tipo de humos y gases. Y ya habíamos mencionado también en la primera presentación los niveles de toxicidad que tienen algunos gases, ¿no? Por ejemplo, el plomo, que viene como una especie de revestimiento, y que sus niveles de ingreso a nuestro cuerpo enfermedades ¿Qué además debo considerar? Aquí, por ejemplo, en el video, en la imagen vemos dos colores de manguera, ¿no? Uno rojo y uno verde. No es que tengan que ser necesariamente porque el balón también es de ese mismo color, no. Es una forma de identificar el tipo de producto que lleva y el tipo de característica que tiene esta manguera, ya que cada uno de ellos va a tener un nivel de presión distinta, trabajan a distinta presión. Y por lo tanto, si yo por error intercambio la del oxígeno hacia el acetileno o el acetileno hacia el oxígeno, pues puede ser que esté sometiendo a presiones extremadas al nivel de resistencia de la manguera y produzca pues una ruptura, ¿no? O un reventamiento, vamos a poner ese término, de la manguera producto de las presiones que se están aplicando, ¿no? Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y gas a utilizar. Eso incluye la manguera, el manómetro y la caña. La botella de acetileno llenas se debe mantener en posición vertical al menos 12 horas antes de ser utilizadas, ¿no? Deben estar permanentemente verticales, de preferencia acopiadas en almacenes donde se permite la condición y además que siempre sean aportados en este tipo de portabotellas, ¿no? Que tengan aseguramiento tipo barreras, incluso debería tener dos niveles, una parte rígida superior tal vez y una parte inferior con tipo cadena. Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse en forma que sus boca y salida apunten en direcciones opuestas. No olvidemos que estos equipos son reactivos mutuamente, ya que la interacción de estos dos gases justamente genera una reacción química y bastaría una pequeña chispa para hacer que esto simplemente se inflame e incluso hasta haya una deflagración, ¿no? Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo. Y no olvidemos, vuelvo a repetir, que una llama abierta y una fuga o una atmósfera creada por esos dos componentes, pues va a generar una atmósfera explosiva, ¿no? Entonces, o inflamable.
Entonces es importante siempre que estén con las mangueras muy alejadas del punto de la llama abierta, ¿no? Y donde hay una ráfaga de viento que le permita, pues, disipar cualquier tema de concentración, ¿no? De la combinación de estos dos gases. Antes de empezar una botella, comprobar que el manómetro marca cero con el grifo cerrado, ¿no? Asegurar que no haya fugas, ¿ok? Y no olvidemos que estos dos equipos, llámese el oxígeno o el acetileno, cuenta con unas capuchas protectoras, ¿no? Las cuales, si no las voy a usar, deben estar con siempre aplicadas, ¿no? Solamente serán retiradas cuando voy a hacer la conexión de las válvulas, ¿no? Usualmente fijadas en las tuercas de empalme. Ojo, debe tener tuercas, no puede tener alambre, no puede tener abrazaderas, ya que esto simplemente estaría minimizando el tema de asegurar su embone entre la hembra y el macho, que justamente son los elementos de acople, ¿no? Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre chispas, ¿no? Insisto, si bien es cierto, tienen un nivel de resistencia muy alto, también tienen un nivel de, digamos, fragilidad ante ciertas condiciones. Antes de iniciar el trabajo se debe comprobar que no existan pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, ¿no? Haciendo una prueba similar a la que hacen cuando llevamos la llanta al llantero, ¿no? ¿Qué es lo que hace el llantero? Agarra un poco de agua y la pone, sumerge la llanta, asegurándose pues que no haya ninguna eh, filtración de aire, ¿no? Igual pasa con las botellas. Entonces, por lo tanto, tanto botellas como mangueras deben asegurar que no haya fuga, ¿no? En el caso de la botella, que no haya zonas oxidadas, deterioradas, golpeadas, y en las mangueras, zonas corroídas, resquebrajadas producto del calor o producto de algún impacto que hayan tenido, ¿ok? La manguera para oxicorte son mangueras gemelas, ¿no? O cuata para oxígeno, dice de etileno grado R o RM. Esta manguera está recomendada para conducir oxígeno y acetileno para corte o soldadura en fábricas, astilleros industriales, metalmecánica, parleras, etcétera, ¿no? ¿Qué especificaciones tiene? El tubo interior es negro, ¿no? De un polímero. El tubo exterior es vulcanizado, tipo gemelo o cuata, dice verde para oxígeno y rojo para acetileno. En este caso son gemelas, como le llaman, ¿no? Pero estas en algunos casos pueden medir también individuales. Normalmente siempre se tienden a portar de manera paralela. Entonces, por lo tanto, lo ideal es que siempre sean del tipo gemelo, pero no omite que haya algunas de tipo individual, ¿no? Eh, refuerzo mútil, dice, refuerzo multiespirales textiles. ¿Qué quiere decir? Que tiene una composición circular espiral, ¿no? No es un elemento rígido, no es un elemento tubular, estrictamente, ¿no? Tiene una temperatura de trabajo de más de 70 grados, son muy resistentes al calor, pero ojo, como dije anteriormente, no son ignífugas. A cierta temperatura terminan dañándose, ¿no? Su diámetro exterior es de 0.512 pulgadas, ¿no? Y una presión máxima de trabajo de 300 psi. Ojo, pero no las dos tienen esa resistencia. No olvidemos que el oxígeno es de un mayor flujo que el acetileno, por lo tanto tiene mayor necesidad de resistencia que la roja, ¿no? Eso se debe considerar. La manguera gemela, una es para el acetileno y el otro para gas natural, ¿no? Esta manguera está recomendada para conducir oxígeno y gases combustibles como acetileno y gas petróleo, licuado de petróleo o natural, ¿no? Al usar la manguera del grado T, asegura la compatibilidad con el gas combustible y la seguridad del usuario. Además, proporciona características superiores de resistencia, aceite y la flama, ¿sí? Entonces, insisto, tiene características muy, muy positivas, pero no limitadas, digamos, ¿no? No condicionadas a que sean inmunes a cualquier daño. Siempre van a tener un nivel de daño, por lo cual se tiene que asegurar su protección. No se debe trabajar con la manguera situada sobre los hombros o entre las piernas, ¿sí? Algunas malas prácticas hacen que la manguera la pongamos por encima del hombro
para evitar que esté colgando, ¿no? O entre las piernas para sujetarla que no esté moviéndose en distintas condiciones o limitadas en el espacio de trabajo. Eso es inadecuado. Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños. En caso afirmativo, se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas. ¿Qué significa? Si en algún momento la llama, que debería salir por la punta del soplete, por alguna fuga que puede haber en los empalmes, se retrae hacia la parte posterior, debo asegurarme que esta llama no ha lesionado, no ha mutilado, no ha condicionado la manguera y que por lo tanto pues no se vea sometida a un cambio, ¿no? De generar alguna alteración, por mínima que parezca, debe ser automáticamente cambiada. No es que la corto y la uso en menor proporción, no. Debe ser cambiada. No olvidemos que las abrazaderas son vulcanizadas, son selladas, ¿no? No es que puedo poner una abrazadera esta de tornillo, no, no. Tengamos cuidado. Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o las personas, ¿no? Como decía anteriormente, ni cables ni mangueras deben ir sobre la superficie del suelo. Es recomendable que vayan colgadas a través de postes o ganchos, ¿no? Que la eleven, digamos, de la superficie de contacto. De no existir esa posibilidad, se tiene que condicionar, como vemos en la imagen, algunos elementos de protección, ¿no? Que ante elementos de rodamiento o elementos de contacto, pues eviten que éstas se vean mutiladas o dañadas por ese transcurrir, por ese transitar. Ahora hablamos del soplete, que es el elemento donde justamente se va a dar la combustión, ¿no? La combinación de estos dos elementos. Dice, debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. No olvidemos que este no es una herramienta de golpe, es una herramienta de canalización de flujos, ¿no? No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado. No olvidemos que es un elemento metálico, podría generar chispa, por lo tanto, es de cuidado que no tenga ese tipo de contacto. No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados, ¿sí? Igualmente puede generar concentraciones de fuga, ¿no? Concentraciones de vapores, y esto puede generarse inflamables o explosivos. La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados, ¿sí? Muchas veces la gente es curiosa, comienza pues a limpiarlos, a manipularlos, a desarmarlos, ¿no? Hasta los puntos de alcance donde hace que los elementos, digamos, de control de flujo se vean alterados y pues terminen generando una combustión inadecuada. Por lo tanto, es recomendable que si la persona va a interactuar con estos equipos tenga la capacitación adecuada o en su defecto solamente se limite a los espacios autorizados a su conocimiento, ¿ok? Tengamos mucho cuidado siempre con el tema de interacción. Ahora, estos sopletes, como vemos en la descripción, ¿no? Tienen una boquilla, un tubo mezclador donde ya los dos elementos han sido ya abastecidos, una boquilla mezcladora, que es donde justamente se dosifica la llegada de los dos gases, ¿no? Una válvula para oxígeno, una perilla de presión, una boquilla de presión, una válvula de acetileno, ¿ok? Y la entrada de oxígeno y la entrada de acetileno, ¿no? Ahora, las cañas o sopletes modernos ya traen incorporado también la válvula check, ¿no? O la válvula de bloqueo, el antirretorno. De no ser así, se tendrá que acondicionar en la parte posterior, en este caso la altura donde está la mano, una válvula check, ¿ok? Ahora, las válvulas check se acondicionan en dos puntos, tanto a la altura del soplete como a la altura de los manómetros que salen de los tanques, cilindros, ¿no? Para asegurar que esta fuga masiva que se pueda generar, pues sea controlada de manera adecuada, ¿ok? Aquí vemos dos elementos distintos, ¿no? Aquí ya no hablamos de acetileno, acá hablamos de otro producto, pero igual seguimos teniendo el oxígeno como elemento de enriquecimiento de la combustión. ¿Qué más debemos hacer? Limpiar periódicamente las toberas del soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar la botella se debe utilizar pues agua, una aguja de latón, ¿no? O sea, algo fino que permita entrar a través de la boquilla. El soplete tiene fuga, si el soplete tiene fuga, se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener en cuenta que fuga de oxígeno en locales cerrados puede ser muy peligroso. Como digo, hace un enriquecimiento de la atmósfera y esta se puede volver explosiva, ¿no? Los botellones de gas, oxígeno y etileno deben ser asegurados, como veíamos anteriormente en coches, ¿no? En esos tipos coches rodantes. Aquí está justamente la válvula antirretorno de la cual venía hablando, ¿no? Y acá se aplica una para cada tipo de gas, una para el oxígeno y una para el acetileno, ¿ok?
O también puedo tener una conjunta, ¿no? Que va dentro del sistema, pero es poco común, pero igual que asegure que los elementos en flujo no se desencadenen de manera inadecuada. También llamada válvula de retención o válvula uniflujo o válvula check. Tiene como objetivo cerrar por completo el paso de un fluido de circulación, bien sea gaseoso o líquido, en un sentido y dejar paso libre de lo contrario. ¿Qué quiere decir? De un lado bloquea y de un lado permite el flujo. ¿Ok? Hace un canal, un direccionamiento, no hace que haya un doble direccionamiento, no haya que haya un va y viene, no. Hace que tenga un solo flujo y que por lo tanto pues no haya un retorno de flama, ¿no? De haber un retorno de flama, ahí nomás se suspende y ahí nomás se bloquea, no generando pues que el resto de manguera o los cilindros se vean comprometidos con un tema de inflamabilidad o explosividad. En el caso del tema eléctrico, como habíamos hablado, por el contrario, tiene otros elementos, ¿no? Como una pinza portaelectrodo y una pinza de masa, ¿sí? Igual, estos deben ser pinzas, no elementos metálicos simplemente que se cuelgan como ganchos o elementos que no tienen la compresión adecuada sobre los electrodos o sobre las masas donde se van a acondicionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y aquí vemos, pues, el coche portacilindros del cual hablábamos, ¿no? Y aquí vemos pues la válvula antirretorno una vez más instalada en los manómetros. En caso de retorno a la llama, se deben seguir los siguientes pasos, ¿no? Es decir, por casualidad se me retornó la llama, no tengo la válvula, debo seguir los siguientes pasos. Cerrar la llave de paso del oxígeno, interrumpiendo la alimentación a la llama interna, ¿sí? Vuelvo a repetir, el oxígeno es un enriquecedor de atmósferas, por lo tanto, es el que es más nocivo y más peligroso en un tema de inflamabilidad, es el que primero debo controlar. No olvidemos que el fuego es la reacción de tres componentes. Temperatura de ignición, combustible y oxígeno. Y vuelvo a repetir, si el oxígeno se minimiza o se neutraliza, pues automáticamente el fuego se inhibe. Cerrar la llave de paso del acetileno y después la llave de alimentación de ambas botellas. En ningún caso se debe doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. No olvidemos que es alta presión. 300 psi es lo que está condicionado a la manguera, por lo tanto no es que yo lo estrangulo y con eso cierro el flujo. Igual va a llegar flujo en menor cantidad, pero igual va a generar la reacción química que debemos evitar. Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y poder solucionarlas, ¿no? Bien, hasta aquí hemos hecho la tercera etapa. Es importante entonces tener en consideración que a los distintos procesos con los cuales interactuamos hay peligros y riesgos existentes y debemos acondicionar todas las medidas preventivas que podamos tener como posibilidad en la organización. No olvidemos que esto responde a un procedimiento y a un hiper y que no es una innovación, no es una improvisación que cada uno va a aplicar de manera independiente. Insisto, vamos a tener profesionales de distintas áreas trabajando en un solo espacio o profesionales de distinta experiencia trabajando en un solo espacio, pero todos alineados a un estándar, a un procedimiento, a un lineamiento, ¿no? No es que cada quien aplica sus criterios personales, ¿no? En control de una condición de trabajo. Es importante entonces que todo esto quede documentado y establecido como tal para el beneficio común de todos los trabajadores. Bien, hasta aquí entonces terminamos con la tercera etapa y nos queda una etapa más por desarrollar.